más quiero para mí. No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar. Ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para que hoy podamos entender qué tan importante es el bautismo en agua. Hoy, Señor, quiero que usted, mi Dios, toque a aquellos que están en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, Señor, que usted habla a los corazones. Hay mucha confusión, papá, pero yo creo que hoy vas a dar luz a los que están en tinieblas. Vas a dar luz, Señor, a aquellos que aún no han hallado, Señor, tu verdad. Habla, Señor, usa mis labios. Yo no quiero ser el que hable, sino tú úsame, Señor, para que podamos escudriñar tu palabra y ser bendecidos, Padre. Y entre tanto, Señor, que escudriñamos tu palabra, Señor, que sean bendecidos los corazones, las vidas, los hogares, mis hermanos, mis hermanas. Señor, yo te pido por aquellos que están lejos, aquellos hermanos que nos ven en Perú y en otros países, Señor, que usted los bendiga. Hoy aprovecho, Señor, para pedirte por sanidad de aquellos que están sufriendo en una cama de hospital. Te lo pido, Señor, porque yo ya pasé por eso. Sé tú con ellos, mi Dios. No los dejes solos. Consuélalos, levántalos, ayúdalos, sánalos, papá. Porque solo en ti hay sanidad, hay liberación, hay salvación, vida eterna. Hoy te los pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ven, derrámate en este lugar. Gracias, Señor. Amén y amén. Amado de Dios, hoy, mi hermano, el tema es el bautismo y su importancia. Y yo hace un momento le preguntaba si usted consideraba importante el bautismo y si era parte del poder ser salvo, si es una necesidad de la palabra la que habla para que podamos ser salvos. ¿Usted qué cree? Yo quiero preguntarle a usted, mi hermano, porque usted está aquí hoy. Quiero escuchar cuál es su postura. Pero no se amontone, hermano. Hermano. Amén. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Lo mismo? ¿Sabe, mi hermano, que un pastor bastante conocido en Facebook, en YouTube, pues decía que no es necesario bautizarse? Pero, hermano, entendemos que la palabra de Dios dice que es necesario. Es una, hermano, parte importante para que el Hijo de Dios pueda ser salvo. Y hay una gran controversia, discusión en que unos dicen es que no hay necesidad de bautizarse para ser salvo, porque somos salvos por fe. Entonces, mi hermano, ¿será que nuestro Señor Jesucristo estaba equivocado cuando dijo eso? ¿Verdad que no? Hay muchas cosas las cuales tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué se bautizó nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Y lo hizo y lo dejó como enseñanza para que a su vez nosotros lo hiciéramos. Amén. Pero yo quiero que entremos, hermano, en materia, y quiero decirle que usted debe de entender qué significa el bautismo o la palabra bautismo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué significa? Sepultar. ¿Alguien más? Mira, hermano, la palabra bautismo proviene del griego baptismo, que significa
sumergir o sepultar. Por eso el bautismo debe de ser llevado a cabo de manera en sumersión, no por aspersión, no por ablución. Amén. Vaya usted rápidamente, vamos a tratar de ir un poquito rápido por el tiempo. Romanos en el capítulo 6 y en el verso 3 y 4. Y yo sé que a lo mejor usted ya tomó este discipulado, pero es necesario que usted reafirme sus convicciones y sus conocimientos acerca de la palabra del Señor. Romanos 6, 3 y 4. Mire qué dice, lo tenemos. Dice así en el nombre de Jesús: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿en quién? En Cristo Jesús, no dice en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su ¿qué? Muerte. Porque somos ¿qué? Sepultados. Eso es lo que significa bautismo, sepultura, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso es necesario ser bautizado, mi hermano, para que en tu fe tú simbólicamente, hermano, por un acto de obediencia y de fe, bajes a las aguas y seas sepultado en el agua para muerte por el bautismo, muerte de tus pecados, y te levantes en una forma simbólica de resurrección. Mire qué más dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Amén. Entonces, mi hermano, el bautismo tiene que ser por inmersión. Amén. No por aspersión o ablución. La aspersión significa esparcir gotas de agua en todo el cuerpo sin ser sumergido la persona. Y la ablución es solamente lavar o verter agua en una parte del cuerpo. Muchos solamente vierten agua en la cabeza. Amén. Esa es la ablución. O la aspersión, muchas veces te salpican agua y dice ya eres bautizado. No sé si han visto alguna vez ese tipo de bautismos, pero el bautismo correcto es por sumersión. Vaya usted a mismo Romanos en el capítulo 6 versos 5 al 10. Fíjese que dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, la razón de sumergir o sepultar a la persona en agua limpia, pudiendo hacer en una pila bautismal, en un río o donde haya suficiente agua, es llevar a cabo simbólicamente la muerte espiritual del viejo hombre con sus pecados, para que cuando tú salgas o salga la persona del agua, simbolice también la resurrección del nuevo hombre para una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Por eso la palabra del Señor dice: de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso es necesario, mi hermano, que el hombre o la mujer que se bautiza tiene que
sumergirse totalmente. Amén. Sigamos leyendo ahí en el Romanos 6:11 al 14. Vamos a leer. Mire que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mi amado hermano, amada hermana, el bautismo debe de ser realizado con fe. Hay mucha gente, mi hermano, que ciertamente se ha bautizado, pero no con esa fe que requiere de haber creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, si usted recuerda ahí a Felipe y al eunuco, cuando le predicó el evangelio, el eunuco le dice a Felipe: yo quiero ser bautizado, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le respondió Felipe? ¿Se acuerda alguno? ¿Alguien se acuerda? Santo el Señor. Le dijo: si tú crees de todo tu corazón, bien puedes. Hermano, por eso para ser bautizado tienes que creer con todo tu corazón. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado. Muchos dicen: no, es que somos salvos por fe. Yo ya creí, ya no hay necesidad de que yo me bautice. ¿Usted cree que eso es así? Claro que no, mi hermano. Es una gran mentira del diablo. Porque el diablo no quiere, hermano, que la gente se salve. Hermano, el creer y el ser bautizado son una misma cosa. Uno va con lo otro. No puede ir uno sin lo otro. Por eso dice: y fuere bautizado, será salvo. Porque, hermano, cuando crees, estás aceptando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tú bajas al bautismo, al lavamiento de las aguas, tú estás lavando tus pecados. ¿Cuántos lo creen? Y usted puede decir: no, pero ¿cómo voy a lavar mis pecados en un río ahí, hermano, que quizás la agua está turbia o el agua huele a azufre? ¿Cuántos han ido a donde nos hemos bautizado últimamente? Levante su mano. Está limpia, pero sí huele como que sulfurosa, ¿no? Azufre. Porque son aguas, ¿cómo le llaman, hermano? Son como minerales, sulfurosas, algo así. Termales es cuando son calientes, ¿no? Aguas termales. Pero, mi hermano, tú creíste y bajaste a las aguas, y en ese momento, por fe, tus pecados son lavados. Y usted dice: no, hermano, no, eso es una falacia, eso es una mentira. Claro que no. Porque entonces, ¿por qué lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Como decía nuestro hermano. Entonces no hubiera sido bautizado el Señor, y no hubiera mandado a bautizar. Por eso dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos, sumérjanlos en mi nombre, dice la palabra. Amén. Entonces, mi hermano, cuando tú crees de todo tu corazón y bajas a las aguas, eres limpiado. Por eso dice: el que no naciere de ¿qué? De agua y de espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Es una condición, mi hermano. Si estamos de acuerdo. Cuando Él dice: si tú no te bautizas, si no naces de nuevo de agua
y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Bien clarito, hermano. Amén. Vaya usted rápidamente a Colosenses, por favor, en el capítulo 2 y en el versículo 12 hacia el 15 vamos a leer en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Colosenses 2, 12 al 15. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Mire qué dice. Otra vez dice: sepultados con Él. ¿En dónde? En el bautismo. Por eso es necesario el bautismo, mi hermano, para que seamos sepultados juntamente con nuestro Señor Jesucristo y nuestros pecados sean lavados y sean sepultados también. Mire qué más dice: en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Mediante qué? La fe, lo que yo le estaba diciendo hace rato, en el poder de Dios. Mire, nosotros como hombres normales o naturales, limitados, mortales, podemos decir: es que el que tú bajes al agua no va a borrar tus pecados. ¿Quién lo dice? Yo. El Señor dice que van a ser borrados tus pecados. Por eso dice así: mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados, ahí está, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. ¿Qué dice? Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, anulando, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿cuándo es cuando te perdonan los pecados y tus pecados son lavados? ¿Cuándo? Cuando tú bajas a las aguas. Muchos dicen: no, es que cuando tú crees eres salvo. Es parte de la salvación el creer, pero también tienes que obedecer y bautizarte. Amén. Fíjese, hermano, que hay un porqué el que usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, bajemos a las aguas. Hay un porqué, un propósito. ¿Sabes que el bautismo también significa purificación? ¿Cuántos lo saben eso? Por eso es necesario que bajes a las aguas. Vaya usted por favor a Éxodo 40, 12. Fíjate, mi hermano, que en el Antiguo Testamento se purificaban mediante el lavamiento del agua. ¿Sabías que en la cultura judía había pilas en los cuales tenían que meterse? Yo no sé si tú te acuerdas de un lugar donde se llama el tanque de Betesda, o el estanque de Betesda. ¿Alguien se acuerda? Levante su mano. ¿Qué pasaba ahí? ¿Alguien me puede decir qué pasaba ahí? De tiempo en tiempo llegaba un ángel y removía las aguas, ¿va? Y el que se metía primero era sanado. Eso significa la purificación, el perdón de pecados, la renovación, la restauración del hombre, de la mujer. Por eso, hermano, tiene un porqué, un propósito, esos tanques que había ahí. Mire qué dice Éxodo 40, 12. Escuche usted, por favor. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice? Fíjese, los lavarás con agua. Aquí está hablando algo literal. ¿Quién era Aarón? Un sacerdote que ministraba delante de la presencia de Dios. Por lo cual, mi hermano, cuando presentaba delante de Dios tenía que estar limpio, tanto
físicamente como espiritualmente. Vaya usted a Levíticos, por favor, el libro de Levítico 8, del verso 5 al 7. Espero que los que no vinieron hoy no hayan dicho: yo ya me sé ese estudio del bautismo. ¿Estás aprendiendo algo hoy, mi hermano? ¿Verdad que sí? Nunca digas, mi hermano, que ya te sabes la palabra de Dios y que esos temas ya lo escuchaste, porque cada que tú escuches un tema, aunque sea el mismo, te va a dar el Señor nuevas revelaciones. Mire que dice Levítico 8:5, dice: y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que el Señor, ¿quién dijo? El Señor ha mandado hacer. Escuche. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los que lavó con agua. ¿Para qué, hermano, diría el Señor que se lavaran con agua? Por un propósito. Vamos a seguir leyendo. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Amado de Dios, aquí podemos encontrar en estas escrituras que nuestro Dios Todopoderoso mandaba purificar a sus siervos, a sus sacerdotes que ministraban delante de él. Y los mandaba a purificarse ¿con qué? Con agua, para que se consagraran delante de su presencia. Vaya por favor al Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 1 hacia el 4. Si alguno necesita Biblia, aquí hay unas Biblias. Fíjese, hermano, qué tan ligero. Sí, hermanito, ¿usted quiere una Biblia? Tómela. A ver, Alan, por favor, dale una Biblia al hermano. Préstesela. Mire, Dios no manda hacer algo nomás porque sí. Qué tremendo es que un pastor, un evangelista, un maestro en la palabra diga: no hay necesidad de bautizarse. O si tú te bautizas, no, pues puede ser que te bautices, puede ser que no, pero tú con que creas eres salvo. ¿Usted cree que es eso? Mire qué maravillosa es la palabra del Señor. Primera de Corintios 10, 1 al 4. ¿Lo tenemos? Mire que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, escuche usted, todos estuvieron bajo ¿qué? Bajo la nube. Y todos pasaron ¿qué? El mar. Y todos en Moisés fueron ¿qué? A ver, lea usted conmigo. Y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y el mar. ¿Qué contiene la nube? ¿De qué está formada una nube? De vapor de agua. ¿Y de qué está formado el mar? De agua. ¿Está usted entendiendo? Mire, hermano, ¿por qué los hizo caminar al pueblo de Israel bajo la nube? Para purificación. ¿Por qué los hizo pasar por en medio del mar? Para purificación. Por eso dice así: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se está usted dando cuenta, mi hermano, que era necesaria esa purificación para que el pueblo de Israel, antes que entrara a la tierra prometida, fuera purificado? Y usted, mi hermano, antes que sea preparado para entrar en la eternidad, en el reino de los cielos, usted tiene que ser purificado. Amén. Por eso, mi hermano, cuando tú te bautizas, tienes que ya nacer para una vida nueva. Era lo que leíamos en Romanos. Amén.
Yo le decía que hay muchos cuestionamientos sobre la razón del bautismo, si se debe realizar o no, si tiene o no un sentido específico en la vida del cristiano, porque algunas doctrinas, mi hermano, dicen que el bautismo es opcional. ¿Usted cree que es opcional? Si fuera opcional, el Señor no lo hubiera dejado o dicho, o no hubiera dicho, si quieres puedes bautizarte. Amén. Entonces, mi hermano, la pregunta es, ¿para qué instituyó Dios el bautismo? Mi hermano, sin el bautismo no podremos alcanzar salvación y vida eterna. Esa es la principal razón del bautismo. Yo quiero que vaya usted a ese verso, ese capítulo de Marcos 16, 15 y 16, para que podamos escudriñar bien la palabra y nos quede bien claro, mi hermano. A todos nuestros hermanos que nos están mirando ahí en Facebook, en YouTube, y que piensan, mi hermano, que es solamente un paso de fe. No, no es así. Es una condición para ser salvo. Mire qué dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Primero tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermano, alguien que le guste las matemáticas por aquí, alguien que diga, hermano, a mí me gustan las matemáticas, y en las matemáticas hay postulados. ¿Alguien que le gustan las matemáticas? ¿Ninguno? Santo el Señor. Hay postulados en matemáticas. Y ciertos postulados tienen condiciones. Y ciertas condiciones dicen sí y solo sí. ¿Sí se acuerdan de algo que dice por ahí así? Teoría de conjuntos, parece que es. A ver, no sé si me puede ayudar Liz en eso. Hay ciertas condiciones que tienen que cumplir para que sea una realidad o una constante, o no sé cómo le puedan llamar. Y aquí, mi hermano, la y es una conjunción. ¿Alguien me puede decir si estoy correcto? Es una conjunción cuando dice y esto y lo otro. Van juntos, pegados. No puede, ¿qué quiere decir eso? Que no puede ser una cosa sin la otra. ¿Sí me explico? Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Sí me explico? Quiere decir que no puedes creer nada más. Amén. Amén. Dice nuestro hermano, la fe sin obras es muerta. Entonces no nada más es que yo ya creí y ese ser bautizado es una obra. Y puedo o no puedo hacerla porque yo no soy salvo por obra, sino por fe. ¿Es así? Claro que no. Por eso nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Y por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Obviamente, mas el que no creyere no se va a bautizar. Amén. Y por ende será condenado. Váyase rápidamente a Juan 3, capítulo 3, y en el verso 3 al 5. Y aquí vamos entendiendo, mi hermano, que es necesario el bautismo. Pero aquel que no le ha amanecido, ¿sí? Amén. Romanos, así es. Amén. Amén, hermano. Así lo establece Romanos 10, 9 y 10. Vamos a ver Juan 3, 3 al 5. La palabra no se contradice, no se contrapone. La palabra es verdadera, es fiel. Mire que dice, respondió Jesús y le dijo. Mire, cuando dice de cierto, es que, hermano, no hay lugar a dudas.
¿Sí me explico? Cuando dice de cierto te digo, o sea, no te equivoques. Si no haces esto, no vas a lograr tener la promesa del reino de los cielos. Por eso dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere otra vez ahí de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto que decía nuestro Señor Jesucristo? Nacer de agua, del bautismo, pero también del espíritu. Es una vida nueva. Amén. Si alguien dice: no, hermano, yo ya creí, me voy a bautizar, y se bautiza, pero después de un tiempo vuelve atrás, realmente no nació en el espíritu. Amén. El nacer en el espíritu es que usted le permita al espíritu que cambie nuestra forma de vida, cambie nuestra forma de ser, de pensar, de hablar, de sentir. Amén. Sin duda alguna, mi hermano, la salvación eterna la vamos a poder obtener solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, pero también en el bautismo en agua, en el nombre de Jesús. Y hermano, aquí también hay otra controversia. Bueno, ahora sí, está bien, nos vamos a bautizar, pero ¿en qué nombre? Amén. Vaya usted a Marcos 1, 4 y 5, por favor. Entonces, mi hermano, establecemos que el bautismo no es opcional. Si tú creíste, te tienes que bautizar. Mire, hay posturas, antes que busque usted Marcos, y ahorita lo vamos a leer, pero hay posturas que declaran, escuche, bueno, ¿y qué del ladrón que murió al lado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasa con él? ¿Fue salvo o no? Claro que sí. ¿Y por qué no se bautizó? La pregunta del millón. No escucho. Porque ya iba a morir. Es una postura. ¿Por qué? Por las circunstancias que estaban pasando. ¿Alguien más? No tenía la posibilidad. Podemos pensar que podría ser eso, pero mire, cuando nuestro Señor Jesucristo mandó lo que leímos en Marcos, fue posterior a lo que pasó con el ladrón. ¿Qué quiere decir eso? Que el ladrón fue perdonado por justicia, por obra. La fe le fue contado por justicia. ¿Sí me explico? O sea, no había necesidad de bautizarse ahí, porque hasta después que resucitó nuestro Señor Jesucristo, y lo pueden leer y escudriñar. ¿Sí me explico? Cuando resucitó le dijo: vayan y hagan discípulos, hasta que resucitó. ¿Sí me explico? Es otro tiempo. Cuando nuestro Señor dijo: consumado es, la ley terminó. ¿Sí me explico? Y comenzó la gracia. Pero bueno, vamos a Marcos 1, 4 y 5. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Fíjese, para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahí, mi hermano, era un bautismo que se llevaba a cabo para perdón de pecados. Ahí todavía no era consumada la ley, todavía estaba bajo la ley, estaban viviendo bajo la ley.
Y muchos dicen, no, es que el bautismo no salva. Pero mire que dice Primera de Pedro 3:21. Hemos hablado con mucha gente que dice, no, es que el bautismo no salva. Yo quiero que usted lea conmigo esto. Mire que dice, y vamos a entenderlo porque mucha gente lo lee y no lo entiende. Dice, el bautismo, ¿lo tenemos? Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿No salva o nos salva? Fíjese, aquí mucha gente malentiende que dice, piensan que dice no salva. A ver, así dice, no salva o dice nos salva. Entonces quiere decir que sí salva el bautismo o no. Claro que sí, porque eso quiere decir el bautismo que corresponde a esto ahora sí nos salva. Pero bueno, viene la otra parte, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no por arte de magia voy a cambiar, ¿sí? Que me bautizo y cuando salgo ya soy otra persona diferente. No. Escuche usted, vamos entendiendo esto. ¿Dios me perdonó mis pecados cuando bajé a las aguas del bautismo? Sí. Pero cuando yo salgo del bautismo, yo tengo que prometerme a mí mismo y al Señor que tengo que ser diferente. Por eso dice así, no quitando las inmundicias de la carne. Yo tengo que entregar esas inmundicias. Amén. Vaya usted por favor a Efesios 4. Efesios 4, 28 al 30. Yo tengo que pedirle al Señor que cambie mi vida. Yo tengo que prometerme a mí mismo ya no hacer las cosas que hacía yo antes. ¿Sí me explico? Ahora, ¿quién va a ser mi ayudador? El Espíritu Santo. Mire que dice Efesios 4, 28. ¿Lo tenemos? Dice así, el que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dice Pablo a los Efesios? Que yo, mi hermano, tengo que cambiar mi forma de vivir a una forma agradable a Dios, de manera que no contriste al Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, el bautismo es tan importante dentro de los hijos de Dios que Satanás ha buscado la manera de desvirtuarlo y de que se pierda el verdadero sentido del mismo, y que al mismo tiempo ya no se realice como Dios lo ha mandado. Por eso existe una gran confusión sobre el bautismo y muchos se preguntan si se han de bautizar a los bebés o los niños, o también en qué nombre se han de bautizar. Pero vamos a ver conforme a las Sagradas Escrituras. El bautismo, mi hermano, solo debe de ser para aquellos que reconocen a Jesús, el Cristo, como su Señor y Salvador. Amén. Y tengan discernimiento entre el bien y el mal. Por eso, mi hermano, no es aconsejable a los pequeños bautizarlos. Amén. ¿A qué edad es conveniente, mi hermano, bautizarlos? Mande. Ya que tengan uso de razón y de entender lo que es bueno, lo que es malo, que hayan creído y aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Amén. Si usted le pregunta a un pequeño, un bebé, a un niño o niña de 3, 4, 5 años, no te van a contestar, no van a estar seguros de lo que están creyendo. Amén. Por eso en la palabra de Dios no se registra un solo bautismo de niños o de bebés. Amén. Porque no disciernen todavía entre el bien y el mal. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué edad se bautizó? A los 30 años. Amén. De la misma forma, la manera correcta de llevar a cabo este acto de fe es mediante el nombre de Jesús y no en los títulos o pronombres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hermano, hay una gran confusión y muchos dirán, pero a ver, pastor, nuestro Señor Jesucristo dejó el mandamiento y dijo que así se tiene que hacer. Pero hermano, hoy yo te pregunto, ¿quién cumplió ese mandamiento? ¿Ah? Los apóstoles. Fíjese. Y los apóstoles no lo hicieron de esa manera. Y yo le decía a un pastor hace muchos años, dígame, pastor, entonces si usted piensa que debe de ser como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿quién está mal? ¿Los apóstoles o el Señor? ¿Usted qué piensa? ¿Sabe qué me respondió ese pastor? Me dijo, pues yo creo que los apóstoles. ¿Usted cree eso? Escuche usted, mi hermano, la Biblia, la palabra de Dios jamás se contradice. Jamás. Amén. El que no lo entiende es quizás la persona, pero Dios es clarito. Amén. Ahora vamos a ver quién se equivocó o qué fue lo que pasó en esa situación. Los apóstoles cumplieron ese mandato y nunca se equivocaron, puesto que nuestro Señor Jesucristo estuvo presente en el cumplimiento de ese mandamiento. ¿Sí sabían eso? Vaya usted a Juan 3:22, por favor. Vamos a ir un poquito más rápido porque pasa el tiempo y queremos terminar este tema, porque vienen otros temas que son relacionados al bautismo. Juan capítulo 3 y en el verso 22. Pongan mucha atención, y nuestros amigos, hermanos que nos siguen en Facebook y en YouTube, por favor, lea con mucha atención y discernimiento en el nombre de Jesús. Mire que dice: después de esto vino Jesús, ¿con quién? ¿Con quién? Con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos. ¿Y qué más dice? Y bautizaba. Quiere decir, mi hermano, que si los discípulos estaban mal, el Señor les hubiera dicho: a ver, momento, deténganse, yo no les dije así, sino que les dije así, de esta manera. Vaya a Juan 4, 1 y 2. Juan 4, 1 y 2. Para todos aquellos que quizá no han leído esta palabra, no han entendido, mi hermano, mire que dice. ¿Lo tenemos? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace, escuche, hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Tiene alguna otra parte que me falta ahí hablar? Hay ese verso que dice, fíjese, ponga mucha atención, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos. Pero estaba presente el Señor, ahí estaba presente. El Señor no bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos. Y si los discípulos hubiesen estado mal,
les hubiera dicho: a ver, yo no les dije que así, sino que les dije que así. Ahora bien, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a que se predicara el evangelio de salvación y se bautizara a todo aquel que hubiese creído en Jesús el Cristo. Aunque muchos, como yo le decía hace rato, pueden pensar que los apóstoles se equivocaron en el cumplimiento del mandato, pero en estos versículos vemos que no fue así, puesto que nuestro Señor Jesucristo estuvo presente. Ahora bien, vayamos a Mateo 28:19, por favor. Ahí está la controversia. Escuche, Mateo 28:19. ¿Lo tenemos? Por eso es importante el bautismo en los hijos de Dios. Mire qué dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dejó a sus discípulos. Pero también, ¿qué les dijo? Lea, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primero vamos a entender algo. Nuestro Señor Jesucristo dejó un mandamiento, y cuando dice hagan discípulos a todas las naciones, pero también bautícenlos, es un mandamiento. No es que si quieres o no quieres, no, es un mandamiento de que hagas discípulos y los bautices. Ahora vamos a entender lo que dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a entender varias cosas. Por ahí se dice, mi hermano, que este versículo fue agregado, que en el Antiguo Testamento, más bien en el escritos antiguos, no viene este versículo, y que solamente dice vayan y hagan talmidines, que son discípulos o seguidores, y dice sumérjanlos en mi nombre. Ese es lo que se dice, que dicen las versiones antiguas o el manuscrito antiguo. Pero vamos a pensar que no, que dice así. Vamos a pensar. Ahora entonces vamos a entender esta palabra. Primero, aquí dice que sean bautizados en el nombre, no dice en los nombres, ni en los títulos. ¿Sí estamos entendiendo? Dice que en el nombre del Padre. ¿Cuántos nombres tiene el Padre? Pues uno. Y del Hijo, uno. Y del Espíritu Santo, uno. Entonces son 3 nombres, ¿verdad que no? Dice en el nombre. Ahora usted y yo sabemos que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Ese es otro estudio. Y dirá usted, ¿por qué dice que es Jesús el Padre? Porque dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. No son 3 personas como algunos hermanos por ahí piensan. ¿Usted piensa que Dios es una persona? ¿Verdad que no? Ay, hermano, pero entonces ¿por qué tiene manos? ¿Por qué tiene pies? ¿Por qué tiene rostro? ¿Por qué? Sí, hermano. Así es la versión israelita. Pero vamos a pensar que dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros que creemos que hay un solo Dios, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo hoy en la gracia. No son 3 dioses ni 3 personas diferentes. Es una contradicción muy grande el pensar que Padre, Hijo y Espíritu Santo sean 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. O son distintas o son el mismo. Amén.
Entonces, mi hermano, ahí dice, pensando que sí está bien cuando dice nuestro Señor Jesucristo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora bien, vamos por favor a Hechos 4, 11 y 12, al cumplimiento de la orden. Y ya vimos que nuestro Señor Jesucristo estaba presente cuando los discípulos estaban bautizando. Amén. Hechos 4, 11 y 12, ¿lo tenemos? Espero que haya anotado las citas para que en casita las vuelva a repasar, porque realmente son muchas. No nos basamos en una o dos citas, no, son muchas citas. Por eso es un estudio. Mire que dice Hechos 4, 11 y 12, ¿lo tenemos? Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué más dice? Fíjese, en ninguno y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso le decía yo que el bautismo sí salva, es para salvación, pero debe de ser en el nombre de Jesús. Vaya usted rápidamente, por favor, a Hechos 2:38. Y si usted busca en el libro de los Hechos, ¿alguien me puede decir por qué se llama el libro de los Hechos? ¿Cómo? Porque realmente es lo que hicieron los apóstoles. Por eso se llama Hechos. Ahí da testimonio de lo que realizaron los apóstoles con base en los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo les dejó. Amén. Hechos 2:38 y 39. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre y del Hijo para perdón de los pecados. Así dice. ¿Verdad que no? Mire que dice: en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy importante. Hay otra postura, hermano, que dice que este bautismo en el nombre de Jesús es solamente para los judíos, para los israelitas. No sé si haya usted escuchado eso. ¿Ninguno? Fíjese. Y que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es para los gentiles. ¿Qué dice la palabra del Señor? Una fe, un Señor, una fe y un bautismo. No hay dos ni tres. Amén. Entonces, mi hermano, este bautismo en el nombre de Jesucristo, ¿para qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué es? ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Se está dando cuenta? Estamos entendiendo lo que yo le estaba diciendo hace rato, que es necesario sumergirse para el lavamiento del pecado en nuestras vidas. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí se contradice lo que me decían también, que era nada más para los judíos. No, dice aquí: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vámonos rápidamente a Hechos 8:14 al 16, por favor. No hay un solo bautismo en Hechos de los Apóstoles que se haya realizado en la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted puede buscarlo libremente, y si lo encuentra, le doy, ¿cuánto le gusta? 5,000 pesos. Pero no lo va a encontrar. Hechos 8:14 al 16. ¿Lo tenemos? Y vamos a ir poniendo atención de quién está hablando aquí. Mire que dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién?
¿A quién? A Pedro y a Juan. Apunte por ahí, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados ¿en qué? En el nombre de Jesús. Amén. Otra vez en el nombre de Jesús. Y está hablando de Pedro y Juan. Vamos por favor a otra escritura. Hechos 10, 42 y 43. Hechos 10, 42 y 43, por favor. ¿Lo tenemos? Mire qué dice. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿A quién? ¿A quién se iba a predicar? Al pueblo. Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿De quién habla cuando dice de Él? De nuestro Señor Jesucristo. Escuche usted qué más dice. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿qué dice? Fíjese, recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo quiero hacer una pregunta. Amados de Dios que están acá, según esta palabra, tenemos que creer, pero dice que vamos a recibir perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Por creer? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Lea usted qué dice ahí. ¿Qué quiere decir Jesús? El Salvador. ¿Se da cuenta? Por eso es necesario que usted se bautice en el nombre de Jesús, porque por medio de su nombre vamos a recibir perdón de pecados. Aquellos que se bautizaron, con tristeza lo digo, aquellos que se bautizaron en la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿será que recibirían perdón de pecados? Según esta palabra, ¿qué dice? Que no, que solamente en Jesús el Cristo tenemos salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser ¿qué? Salvos. La palabra no se equivoca, no se contradice. Vaya rápidamente, mi hermano, mi hermana, a Hechos 10, 47 y 48. Y no estoy dando un texto, son muchos los textos que estoy dando, con sentido y con razón de ser. Mire qué dice, ¿lo tenemos? Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar, ¿qué dice? En el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Otra vez, mi hermano, en el nombre de Jesús. Váyase rápidamente a Hechos 16, 30 al 33. Perdone, hermano, que estoy dando muchos textos, pero ese es un estudio. Tenemos que ir viendo muchas citas bíblicas para que estemos sustentados en la palabra. Mire que dice Hechos 16, 30 al 33. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escuche usted y ponga énfasis en ese: cree en el Señor Jesucristo. ¿En quién tiene que creer? En el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué dice? Se bautizó él con todos los suyos. Quiere decir, mi hermano, que los apóstoles les predicaron el evangelio de Cristo, la salvación de Cristo, y lo bautizaron en el nombre de Jesús.
Váyase rápidamente a Hechos 19, 4 y 5, por favor. Hechos 19, 4 y 5. Y es necesario que vaya usted anotando esas citas para que usted las vuelva a escudriñar, a leer. Mire que dice. ¿Dijo quién? Ahora le tocó a Pablo. Mire que dice. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Ahí ya no fue Pedro ni Juan, ahora también fue Pablo. Amén. Dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles puesto ¿quién? Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Y por último, hermano, y aquí vamos a terminar este estudio, Hechos 22, 14, 16. Y sabes, mi hermano, que el diablo quiere evitar que se bautices en ese nombre, que se hable del nombre de Jesús. Mira, hermano, recuerda que prohibieron a los apóstoles predicar ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Le dijeron, les intimamos, les prohibimos que no hablen de ese nombre. ¿Por qué? Porque el diablo tiembla, porque el diablo sabe que cuando es invocado sobre ti el nombre de Jesús, tú eres salvo. Por eso dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mire que dice Hechos 22, 14 al 16. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Escuche, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Escuche bien lo que dice. Levántate y bautízate. ¿Y qué más dice? Y lava tus pecados, invocando su ¿qué nombre? El nombre de Jesús. Mire, Pablo, porque está hablando aquí de Saulo de Tarso, de Pablo, hermano, él perseguía a los cristianos. Amén. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, Cristo le dijo, mira, tú vas a hacer lo que yo te diga. Amén. Y por eso aquí este hermano le dijo parece que fue Ananías, si no mal me equivoco. Por ahí usted lo puede buscar. No sé si es un poquito antes. ¿Quién fue? Sí fue Ananías, ¿verdad? Entonces fue y le dijo a Pablo, mira, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Ahí nos vamos a detener. Hermano, ¿cómo vas a lavar tus pecados? ¿Qué jabón vas a usar para tus pecados? ¿Persil? ¿Ariel? ¿Bol 3? ¿O cuál? A ver, dígame usted. Vamos a echarle un poquito de ayudadita a los jabones. ¿Con qué jabón lava su ropa? Sote, dice, hace. ¿Y será que si te echas con ese vas a quitar tus pecados? Dice la palabra, aunque te laves con lejía, no va a ser quitado de ti tu pecado. Y era lo que hablábamos ahorita. Y muchos no creen y dicen, hombre, no te puedes bautizar o te puedes bautizar. No, tú haz lo que tú quieras, nada más cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas citas hemos dado que es necesario el bautismo? Aquí dice, lava tus pecados por medio del bautismo, invocando su nombre, porque el nombre es lo que nos va a limpiar los pecados. Ese es el jabón más terrible
más tremendo, más precioso, que nos va a dejar los vestidos blancos como la nieve. Y Él lo dice: venid a mí y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Entonces, mi hermano, mi hermana, con esto hoy estamos terminando este estudio que es el bautismo y su importancia. Amén. El próximo martes vamos a tener otro estudio que se llama Somos sellados con el nombre de Jesús en el bautismo. Póngase de pie, mi hermano, póngase de pie. Yo le pido perdón porque quizá lo entretuve un poquito más de lo normal, pero es necesario que usted, si usted no se ha bautizado, entienda y comprenda por qué nos vamos y nos tenemos que bautizar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a orar allí donde estás. Si tú no te has bautizado en el nombre de Jesús, es necesario que te bautices. Usted podrá decir: hermano, pero es que yo me bautizó mi mamá, mi madrina Cholita, mi madrina Juanita, me llevaron allí a la iglesia católica y allí me bauticé. Tenía yo como 3 meses. Y yo te puedo preguntar: ¿te predicaron el evangelio de Cristo? ¿Creíste cuando te bautizaron? No, pues es que estaba yo muy chiquito. Entonces no sirve ese bautismo. Y puedes decirme: hermano, pues es que yo ya me bauticé en una iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pregunto: ¿en qué nombre te bautizaste? ¿Qué nombre se invocó sobre ti cuando fuiste bautizado? Pues el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, ¿qué nombre? Porque el Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Es necesario que te bautices en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor. Ayúdanos a entender que solo por tu nombre tenemos salvación, que solamente por tu nombre tenemos vida eterna, que solamente cuando bajamos a las aguas en tu nombre somos